Bueno, yo creo que estamos ya más o menos, son las 11:02 ya. Araceli, si te parece, empezamos, ¿no? Sí, cuando quieras podemos Bueno, muy empezar. bien. Muy bien, pues oye, buenos días a todos, bienvenidos a este seminario que hace el número 39 de los que lleva ya organizados Tecniberia desde que, desde que no podemos reunirnos de forma presencial, desde que iniciamos toda esta crisis del COVID. En esta ocasión vamos a tratar los temas de seguros que tanto afectan a las empresas consultoras de ingeniería. Como sabéis, porque hemos anunciado a través de nuestros boletines, hemos firmado un acuerdo de colaboración con el grupo Mars, que es líder mundial en seguros, en consultoría de riesgos y es broker de seguros. Lleva muchos años en España, pero recientemente ha adquirido un nuevo impulso y un nuevo empuje. Las empresas consultoras de ingeniería son parte de los clientes con los que trabajan y un sector que conocen especialmente bien. Como sabéis, mirar, el otro día me hizo mucha gracia, recibí un WhatsApp con una broma de estas que más o menos venía a decir, si piensas que tu generación es más inteligente y está mejor preparada que la generación anterior, aquí tienes un ejemplo. Y decía, en el manual de usuario de los vehículos hace 30 años venía cómo ajustar las válvulas para una mejor conducción. En el manual de usuario de hoy en día lo que te advierte es que no debes beberte el líquido de la batería porque es tóxico y te puedes morir. Bueno, eso, que parece una broma y tiene su gracia, refleja una realidad. Y yo creo que lo que hay detrás es la judicialización de infinidad de cosas, ¿no? Es evidente que estamos viviendo, tanto en España, ya hasta con clientes públicos, esa inercia bueno, que ya existía en el mundo anglosajón. En el mundo anglosajón se está incrementando y todo esto pues lleva y arrastra pues una cantidad de complicaciones, problemáticas y sobrecostes a las empresas de nuestro sector que no tenemos más remedio que enfrentar, ¿eh? Tanto en España como fuera, ¿no? Nosotros somos conscientes que no podemos asumir riesgos que no podamos asegurar y en la negociación de nuestros contratos pues siempre tienen que ser, iba a decir tailor-made, es decir, son sastrerías, son caso a caso. Bueno, yo sin más, ya muchos de vosotros habéis participado en otros seminarios de Tecniberia, sabéis que ahí en el control tenéis la posibilidad de hacer preguntas, incluso levantar la mano si quisierais intervenir. Y bueno, le paso la palabra a José Manuel, que es el presidente de la Comisión Civil de Tecniberia, muy conocedor de estas problemáticas tanto en España como fuera, en los grupos de trabajo donde estamos tratando pues, temas de ADIF o temas de AENA, en fin, y luego temas también internacionales. Y luego Araceli, la secretaria general de nuestra asociación, será la que coordinará el debate. Pues nada más, con esto finalizo mi introducción. José Manuel, te paso la palabra para que presentéis a nuestros ilustrados ponentes y que nos ilustren cuanto antes, ¿eh? Muy bien, pues muchísimas gracias, Pablo. Bueno, como ya ha dicho el presidente de Tecniberia, dentro de Tecniberia existe una cosa que se llama la Comisión Civil y esa cosa, pues la verdad que es un grupo de trabajo que tenemos interno donde, bueno, pues recogemos todas las inquietudes y de todos los asociados en torno a lo que es a la ingeniería civil y tratamos con los clientes, tratamos nuestra defensa, ¿no? Nuestros pliegos, nuestras formas de licitación y sobre todo darle relevancia en este aspecto lo que es a nuestras asociadas, ¿no? Y dentro de esa comisión civil, pues sí que hemos detectado que evidentemente, como no puede ser menos, el tema del seguro y el tema de la responsabilidad de nuestras ingenierías, pues está siendo un tema pues realmente relevante, ¿eh? Al fin y al cabo, siempre nosotros decimos que bueno, somos una parte de lo que es del proceso constructivo, que diseñamos el proyecto por un tema honorario, si ese proyecto luego representa pues, una obra
que muchas veces pues, no es comparable, ¿no? En el importe económico y, por supuesto, en tema de repercusión social, mediática y política que todos sabemos, ¿no? Las grandes obras de infraestructuras pues, siempre tienen ese carácter. Y hasta ahora el seguro, oye, pues era un tema que teníamos, bueno, a veces surgían algún siniestro, ¿no? Pero no era una cosa relevante. Pero sin embargo, desde la internacionalización de toda la ingeniería española, pues se ha convertido en algo pues realmente muy relevante, ¿eh? Todos nos hemos encontrado en nuestras salidas al extranjero con, bueno, pues con proyectos complicados, ¿no? Donde hay que detectar muy bien lo que son los riesgos, valorarlos para poder asegurarlos. Y nos hemos enfrentado pues, a clientes pues, que en algunos casos son muy poco maduros en gestionar estos proyectos, muy poco maduros en calibrar lo que es el riesgo de cada proyecto, en qué esperan de nosotros. A todo esto pues, también se ha sumado pues, que hay mercados pues, muy complicados, o incluso justo el extremo opuesto, ¿no? Hay mercados, como es en anglosajón, con un desarrollo del mercado del seguro absolutamente diametralmente opuesto al nuestro. Bueno, si a esto le sumamos que sigue un poco de COVID y mucho de Brexit, bueno, pues el mercado del seguro se vuelve complejo. Pero desde la Comisión Civil, pues también hemos visto que, bueno, pues que efectivamente algunos clientes también, incluso en España, pues están empezando lo que es pues también a pedir responsabilidad al respecto de que nuestro trabajo, con el agravante, ya sabéis que en el caso de las ingenierías, la responsabilidad recae en la empresa, pero también está recayendo muchas veces a título personal en los ingenieros que son responsables de los proyectos, y eso pues genera, la verdad, bastante intranquilidad e incertidumbre en lo que es en todo nuestro personal. Si a esto le sumamos, que al final los costes de los proyectos cada vez están más ajustados, ¿no? Nuestros clientes, principalmente las administraciones públicas, ¿no? Cada vez se interesan mucho más por el precio y menos por la calidad en unos servicios que son eminentemente intelectuales. Bueno, pues la verdad que el cóctel se hace bastante complejo. Y así lo hemos visto en lo que es en la Comisión Civil, ¿no? Y entonces pues nosotros queremos tener esto, ¿no? Ponerlo de relevancia, y creemos que con Mars, que es una empresa dedicada al tema del seguro a nivel mundial, pues creemos que ellos sí que nos pueden ayudar y dar quizás un punto de luz a esta situación que nosotros vemos cada vez más compleja, ¿no? En este caso nos acompañan, Lidia Rodrigo y Albert Ferrer, que ambos son integrantes de Mars, son especialmente en temas de seguro de responsabilidad civil, el tema aparte en el ámbito de las ingenierías, por lo tanto conocen nuestro mercado tan singular, y yo creo que va a ser un excelente momento para escucharlos atentamente, y la verdad es que nos interesaría muchísimo que al final se abriese un debate y sobre todo de las dudas que desde el sector de la ingeniería, toda la ingeniería, podamos tener. Solo una postdata, aprovecho para deciros que dentro de Tecniveria la Comisión Civil, oye, necesita de todos vosotros, de todos los asociados. Vamos a trabajar conjuntamente con Mars, y cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier tema que queráis tratar, pues siempre estaremos abiertos, y sobre todo con buenos colaboradores que nos tienen que acompañar en los proyectos, como en este caso las compañías de seguros, pues oye, encantados. Por mi parte, os cedo la palabra y estamos expectantes de saber lo que nos contáis. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Pablo y José Manuel. Y gracias a Tecniveria por habernos invitado a esta sesión. Creemos que es un buen momento para hablar de estos temas relacionados con los seguros de responsabilidad civil profesional, que sabemos que afectan a vuestras empresas y que ahora mismo se encuentra una situación convulsa del mercado. Supongo que muchos de vosotros estaréis teniendo complicaciones en las renovaciones de vuestro programa de seguro, si ha llegado ya su vencimiento, o si todavía lo tenéis por delante, pues creemos que os podemos aportar algo de nuestro conocimiento y que así que os pueda ser de utilidad, ¿no? Bueno, algunos de nosotros ya nos conocéis porque ya trabajamos juntos, pero para quien no nos conozca, pues como ya han adelantado Pablo y José Manuel, Mars somos actualmente la empresa número 1 en el mundo de consultoría de riesgos y mediación de seguros. Dentro de Mars and McLennan, que es el grupo de empresas, estaría Mercer, que gestiona programas de salud y previsión social, Guy Carpenter, que es broker de reaseguro, Oliver Wyman, que hace consultoría estratégica,
Y estaría Mars, que es donde estamos Albert y yo, y que nosotros en concreto estamos en el Departamento de Riesgos Profesionales y trabajando con las ingenierías, ¿no?, en el día a día. En el mundo Mars cuenta con más de 140 oficinas por todo el mundo y en España pues, llevamos más de 50 años y hay más de 11 oficinas, ¿no?, actualmente. Bueno, dejo continuar a Albert para que os detalle un momento los puntos que vamos a comentar en esta sesión y ya comenzamos. Perfecto, gracias Lidia. Así que antes de empezar con un poco explicar qué es lo que vamos a contaros, nos gustaría daros nuestro apoyo en estos difíciles momentos que para todos estamos viviendo y muchos ánimos y mucha fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, queremos compartir con vosotros toda aquella información que desde el punto de vista de la ARCE profesional, ¿no?, creemos que es muy útil, que os puede ser muy útil de cara a la renovación y al final con el tal y como está el contexto actual de los mercados de seguros, ¿no? Empezaremos con un poco la explicación del mercado asegurador, cómo está actualmente en España e internacionalmente, por situaciones geográficas, del propio endurecimiento, qué es lo que significa, si la propia COVID ha impactado en este endurecimiento o no, junto también con un poco de análisis de la situación actual de los siniestros, ¿no? También hablaremos de la disyuntiva entre las pólizas de renovación anual y las pólizas de proyecto o single projects. Y también acabaremos con unas pinceladas de lo que vienen a ser los programas internacionales y su buena coordinación hoy en día, que es efectivamente muy, muy importante. Entonces, te doy la palabra a Lidia, que va a empezar un poco con la explicación de la visión global del mercado asegurador actual. Gracias, Albert. Bueno, hemos preparado una breve presentación para apoyar con unos gráficos los ratios de incrementos. En este primer gráfico veis la evolución de las primas a nivel mundial desde 2016 a 2020, ¿vale? Para que os hagáis una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de endurecimiento de mercado, ¿no? Creemos que es importante de que estéis informados de cómo ha surgido esta situación, a qué seguros afecta más, qué implicaciones tiene y especialmente en vuestro sector, por supuesto, para que en base a esto pues, podáis tomar decisiones al respecto e intentar conocer mejor un poco vuestro riesgo y los costes que esto puede suponer, ¿no? Pues bien, venimos de una época, la verdad, donde la mayoría de las renovaciones de los programas de responsabilidad civil profesional se hacían a la baja o se renovaban prácticamente igual e incluso se bajaban las primas pues, porque había mucha competencia entre las compañías aseguradoras, ¿no? Pero la alta siniestralidad que ha habido en los últimos años, en este ramo de seguro en concreto también, ha puesto de manifiesto según las compañías, que las primas que se estaban pagando pues eran insuficientes, ¿no?, para las pérdidas que están teniendo y entonces bueno, pues están reenfocando su estrategia de negocio a otras líneas más rentables, ¿no? Esta situación de endurecimiento de mercado que llamamos, lo que significa son aumento de primas y franquicias, restricción de coberturas, eliminando o sublimitando algunas coberturas, y reduciendo la capacidad de las compañías, ¿vale? Muchas compañías directamente han dejado de suscribir este tipo de riesgos y ahora cuando lo hacen, pues de forma muchísimo más selectiva y con límites mucho más reducidos, ¿no? Lo que provoca que exista también menos concurrencia, menos competencia entre las compañías y que nosotros tengamos que hacer una salida al mercado mucho más amplia para buscar compañías incluso fuera de España, ¿no?, para conseguir la capacidad para poder completar el límite que necesitamos para nuestro programa de seguro. En el mercado de líneas financieras comenzó su deterioro ya en otoño de 2019, ¿vale? O sea, no es una consecuencia del COVID, puesto que esto se inició ya en los mercados anglosajones, sobre todo en otoño del 19, pero por supuesto pues, la llegada de la pandemia en el primer trimestre del 2020 y la mayor incertidumbre que esto ha provocado, pues ha empeorado drásticamente la situación y ahora mismo pues llevamos 6 meses en el que estamos experimentando un incremento de condiciones pues, muy, muy rápido y además extendido a todo el mundo, ¿no? Además, vemos que por el momento además no hay indicios de cambio a mejor, por lo que nosotros como brokers pues, intentamos avisar a nuestros clientes para anticiparnos con tiempo a las renovaciones y anticipar un poco lo que se viene, ¿no? Implicaciones del COVID como tal, en vuestro riesgo en particular, que principalmente es la responsabilidad civil profesional, no tiene un impacto directo, o sea, no aumenta como tal vuestro riesgo principal a cometer un error profesional. Pero aún así las compañías sí que han comenzado a incluir una exclusión de aquellas reclamaciones que se deriven como consecuencia de una pandemia. O sea, entienden que esto de la pandemia o del COVID ya no es un hecho aleatorio y fortuito y por tanto, pues que no quieren asegurar aquellas consecuencias que se pudieran derivar de ello.
En las webinars que hicimos hace unos meses, cuando esto estaba empezando y estaba todo más reciente, pudimos anticipar esta tendencia en alguna compañía concreta, pero que todavía no estaba generalizado, ¿no? Y a día de hoy, pues sí que os podemos confirmar que es una tendencia muy generalizada y casi todas las compañías en la renovación están exigiendo incluir esta cláusula, sin la cual no pueden suscribir la póliza, ¿no? Por su política de suscripción, por su necesidad de reaseguro, etcétera. Aquellas que no la incluyen normalmente es porque te piden información adicional o un cuestionario para tener más detalles sobre los protocolos o circunstancias de cada cliente. En cuanto a cómo surge este endurecimiento o por qué, pues en la siguiente diapositiva entramos un poco más en detalle sobre los incrementos en cada tipo de seguro para que podáis ver que precisamente en los riesgos profesionales es donde están los mayores incrementos. En las líneas financieras y profesionales, que son los riesgos FinPro, que es donde se centra la responsabilidad civil de directivos, la profesional o la crime, son los más afectados con diferencia, ¿vale? En property, daños materiales y en casualty, que sería la responsabilidad civil general, pues bueno, hay incrementos, pero son un poco más moderados. ¿Por qué afecta este endurecimiento a este tipo de seguros profesionales los que más? Bueno, pues para empezar por la complejidad y su naturaleza claims made, ¿vale? Todos estos seguros, la póliza te está cubriendo las reclamaciones que recibes ahora, pero te dan retroactividad para toda tu actividad pasada, ¿no? Y además los siniestros en este tipo de seguros son siniestros que denominamos long tail, ¿no? que tardan muchísimo tiempo en cerrarse. Normalmente pues, van a un arbitraje o se judicializan y desde que se descubre el error o llega la primera reclamación hasta que se termina abonando la indemnización, pues pueden pasar muchos años, ¿no? Es por esto que es ahora cuando las compañías están viendo las pérdidas que están teniendo y que entienden que las primas que se pagaban en aquellos momentos hace unos años, pues que estaban infratarificadas porque las cuentas no les salen, ¿no? ¿Qué pasa también? Que además estas compañías de seguros, de estos riesgos tan especializados, son compañías que normalmente son extranjeras que suscriben estos riesgos a nivel global, no en exclusiva en España. Entonces, una directriz desde la casa matriz, ¿no?, sobre la política de suscripción pues afecta a todos los mercados, ¿no? Y es por eso que se han materializado también estos incrementos en España de forma muy rápida por coherencia con la política que tiene la compañía a nivel global, ¿no? Este cambio de criterio en las aseguradoras, especialmente en cuanto a la capacidad, al límite que pueden poner y las tarificaciones, la verdad que hablamos de un deterioro generalizado en todos los mercados a nivel global, es decir, en todo el mundo, y no podemos particularizar solo en España ni en compañías concretas, ¿vale? Pero aún así, aunque esto cambia muy rápido, os hemos preparado un pequeño detalle por zona geográfica, ¿vale?, que Alberto os va a detallar a continuación un poco para que tengáis también la visión de cómo está la situación. Eso es, gracias Lidia. Antes de ir a ver las diferentes medidas no por territorio, sí que me gustaría puntualizar el motivo, el por qué en la RC profesional de los técnicos está mucho más abrupta las condiciones. Básicamente por otros motivos, porque la Lloyds Performance Management Division, que es el órgano del propio Lloyds que da continuidad a los sindicatos, junto con la PRA, que es la propia Prudential Regulation Authority, que es el órgano del Reino Unido, ¿no?, que controla a los bancos, a las aseguradoras, etc., han detectado, después de hacer un estudio, que la RC profesional técnica es una de las 8 líneas que les sale menos rentable. Por lo tanto, están obligados a cambiar totalmente la forma de suscribir las aseguradoras, ¿vale? Entonces, ya vemos que no es para un tema de resultado propio de la aseguradora, sino que es el propio regulador quien te dice que tienes que cambiar la manera de actuar, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos directamente a ver las evoluciones de los también costes económicos a nivel Continental Europe, aquí en las diapositivas que vienen vais a ver también 3 gráficos. La primera es en Property, segunda es Casualty y el segundo es FinPro. Entonces, daños materiales, RC general, RC profesional y otros ramos de FinPro, ¿no? Entonces, nos tenemos que fijar en el último para que tengáis un poco la visión global, ¿de acuerdo? Entonces, en Continental Europe, en términos de actividades de ingeniería, los incrementos medios que nos encontramos ahora mismo están superiores casi al 30%. Y efectivamente las aseguradoras cada vez más son más selectivas en coger el riesgo
vemos que donde antes nos daban capacidades elevadas cada aseguradora de más de 15 millones o hasta 20 algunas, ahora como máximo entre 5 y 10 millones cada una nos pueden dar de capacidad. Y estas condiciones efectivamente vemos que no solo afecta a grandes empresas, sino que todos aquellos clientes que tenemos también de middle market también les está afectando, ¿no? Entonces, en términos de COVID, como bien ha comentado Lidia, no hay mucha más afectación de la propia exclusión por transmisión de pandemias, y sí que se está empezando a incluir, y también vemos en el propio condicionado que se eliminan y se sublimitan algunas coberturas. ¿De acuerdo? A nivel UK. Como veis, es el país más restrictivo casi a nivel global y del viejo continente. La capacidad de las aseguradoras que puedan aportar, vemos que se ha reducido drásticamente, cuando antes, al final, UK es el hub asegurador más grande del mundo y donde se hacen más contratos de seguros por día, ¿no? Entonces, ahí es donde hay más capacidad de mercado. Entonces, para la ERCE profesional se ha reducido esta capacidad hasta 2,5 millones de euros únicamente por contrato, donde antes puede que nos llegasen a dar pues, hasta 25 o 30 millones por asegurador y por contrato, ¿no? Dada esta limitación, la mayoría de clientes pues, han tenido que plantear pues, reducciones de la capacidad, y esto choca con lo que contractualmente nos pueden llegar a solicitar nuestros clientes, ¿no? También ha habido endurecimiento en el tema del coste económico, pues aumentos de más del 50%, y es más, cuando hay segundas y terceras capas y layers de más arriba, pues aumentos mucho más que proporcionales que lo que venían pagando hasta ahora. También es muy importante que conocer que los ratios de siniestralidad en UK están por encima del 100%. Y esto va ligado con lo que decía Lidia, ¿no? Que al final la siniestralidad no acompaña tampoco en la tormenta perfecta en la que estamos viviendo, ¿no? ¿Y dónde está más generalizada, más focalizada la siniestralidad? Pues en los ramos en las actividades de energías renovables y en construcciones de grandes infraestructuras. ¿De acuerdo? También en UK incluyen exclusiones relacionadas con la COVID y también limitan algunas coberturas en las pólizas actuales. Y también ha generado mucha controversia todo el tema del cladding. No sé si os acordáis el famoso siniestro de la Torre Grenfell en Londres, donde el tema de los revestimientos de la fachada, pues a partir de entonces la regulación ha sido mucho más dura, y por tanto las pólizas de seguro también han incrementado su endurecimiento, ¿no? Entonces son un cúmulo de situaciones que dan lugar a estas variaciones efectivamente del coste económico y de las condiciones. Si nos vamos a ver a Estados Unidos, vemos que también efectivamente hay aumentos del coste económico, puede que no tanto, porque ya de por sí Estados Unidos es un país donde el coste del seguro es mucho más elevado que en cualquier otra parte del mundo, básicamente porque se judicializa mucho más todo, y efectivamente el coste de los abogados allí es mucho más elevado que aquí. Pero sí que efectivamente lo bueno que al menos de ahí es que al menos la capacidad de los aseguradoras sigue siendo la misma, ¿vale? Esta es la principal diferencia entre este territorio y los demás del mundo, ¿no? Sí que los costes económicos han subido más o menos alrededor de un 10% como de media. Y también sí que es verdad que allí en Estados Unidos se incluyen mucho más exclusiones relacionadas con la COVID. ¿De acuerdo? Si vamos a particularizar Latinoamérica, antes tendríamos que ver que la mayoría de capacidades que se otorgan en países sudamericanos vienen desde UK y desde España. Por tanto, aunque sí que es verdad que en Sudamérica la capacidad de por sí ya es reducida como tal, se está aún reduciendo más y encareciendo, básicamente porque la aportan aseguradoras, ¿no? Pues domiciliadas en España o en el Reino Unido. Por tanto, la situación que ocurre en estos países también afecta a Sudamérica. También efectivamente por ese motivo los costes económicos también de los seguros en Sudamérica también han aumentado. Y si vamos a mirar Middle East, a hacer un poco de... perdón. Aquí, Middle East. En Middle East sí que es verdad que hay un poco menos de capacidad que en años anteriores. Los costos están incrementando entre un 20 y un 30%, pero efectivamente dependiendo mucho del riesgo asegurado. Y también se están eliminando
coberturas locales, coberturas pues, relacionadas sobre todo con rectificación, gastos de rectificación, etc. Y poniendo efectivamente exclusiones también relacionadas con la COVID. Y por pocos siniestros que hay, que son grandes, que efectivamente también afectan a la capacidad del propio mercado, ¿no? Y también queremos hacer una pincelada en Australia, que sabemos que algunos de vosotros también tenéis riesgos allí, básicamente porque Australia es el país continente con más afectación catastrófica de los seguros. En este sentido, es el país donde más se ha incrementado los costes, entre un 50 y más de un 100%. Estamos viendo la siniestralidad ahí está siendo muy elevada, está afectando mucho a las aseguradoras y efectivamente lo bueno que tiene este país al menos es que no hay tantos problemas de capacidad. Se puede encontrar capacidad, pero sí que es verdad que puede que los límites, la capacidad ofrecida por las aseguradoras se adapte a 5 millones como máximo, ¿no? También se sublimitan y se excluyen coberturas que antes se estaban dando. Entonces, desde marzo elaboramos estos informes trimestralmente y están a disposición de todos nuestros clientes. Por tanto, si alguno de vosotros también está interesado en recibir esta información, solo nos tenéis que comentarnos y estaremos encantados de compartirla. Entonces, vista la situación tan dramática que efectivamente existe, ¿cuáles son las recomendaciones que hacemos desde Mars, ¿no? Pues son básicamente cuatro recomendaciones. La primera es planificar con antelación. ¿Antelación a qué? Al vencimiento. Empezar 4 o 5 meses con antelación al vencimiento, básicamente porque llegados al vencimiento nos encontramos que hay aseguradoras que no ofrecen prórrogas o extensiones de cobertura como estaban dando antes. Entonces, no nos queremos encontrar me invento, a 31/12 sin tener el riesgo al 100% colocado y que no nos den, podría acaso que nos diesen más días para poder colocarlo. Entonces, negociarlo con más tiempo de antelación. Y efectivamente va a tocar hacer salidas más amplias al mercado. ¿Qué referimos con esto? Nos referimos a que vamos a tocar más aseguradoras que la actual que está en el riesgo. Y no solo desde España. Tendremos que, si da la casualidad que no encontramos capacidad suficiente, tenemos que ir a otros países a buscar capacidad fuera, con lo que ello comporta teniendo en cuenta las diapositivas vistas anteriormente. Entonces, segunda recomendación. Revisar la póliza, revisar los límites, franquicias, retenciones y efectivamente todas las coberturas que pueda haber. ¿Por qué? Porque seguramente van a cambiar. Entonces, tenemos que tener en cuenta de dónde partimos y a dónde queremos llegar económicamente, porque ajustando estos parámetros que hemos comentado podemos intentar ajustar un poco el coste económico. Pero por encima de esto, nuestro criterio y nuestra gran recomendación es mantener la póliza en vigor. No por el motivo que comentaba Lidia, que son pólizas claims made, que podemos recibir reclamaciones durante la vigencia de la póliza, independientemente de cuándo se hayan generado las actividades profesionales. No podemos dar de baja la cobertura porque al final, además, teniendo en cuenta que estamos en un mundo litigioso mucho más que hace 3 años o 4, pues necesitaremos seguramente activar nuestra póliza de seguro. Entonces, muy importante este punto, revisar la póliza y mantenerla en vigor y efectivamente adaptarla a las necesidades de la empresa. Tercera recomendación, mitigar el riesgo. Al final es extremar la diligencia cuando tenemos o recibimos cualquier tipo de reclamación o hecho o circunstancia que pueda dar lugar a una reclamación. Entonces, cualquier elemento que creamos que pueda dar lugar a una reclamación la tenemos que comunicar a la aseguradora, vía efectivamente nosotros, vía efectivamente el corredor, para de esta manera tratarlo adecuadamente en la póliza. Si no, en renovación nos podemos encontrar con sorpresas, ¿no? Cuando el típico nos pasa en el cuestionario de renovación y ponemos, no, es que hemos tenido 3 reclamaciones durante el año, pues puede que sea aún más gravosa la valoración por parte de la aseguradora, ¿de acuerdo? Y también, efectivamente, internamente dentro de vuestras empresas, que sabemos que lo hacéis perfectamente, la labor de mitigar y gestionar los riesgos adecuadamente. De cara a la renovación, aportar cualquier tipo de información que dé luz al gran trabajo que estáis haciendo, pues será bienvenida, sinceramente. Y al final, la última recomendación es estar abiertos un poco a que podamos dar lugar a modificaciones del programa, o hacer capas, intentar ajustar franquicias al alza, porque lo que está claro es que el precio va a subir seguro, tal como estamos viendo. Entonces, intentar que esta subida de precio sea, perdón, la menor posible con estas variaciones. También queremos decir que todo lo que hemos comentado hasta ahora es una foto a día de hoy, una foto estática, porque esto sabemos que va cambiando, básicamente era a Q3.
Entonces, sabemos que mañana puede ser más gravoso y en Q4 será aún peor. Entonces, tenemos que ir con mucho cuidado, con la mente totalmente abierta con estas recomendaciones para intentar mitigar lo máximo posible este endurecimiento que estamos comentando. Bueno, habiendo hecho un resumen bastante rápido, no me he querido centrar en muchos países. Si tenéis alguna duda, después lo comentamos. Entonces, pasamos al siguiente punto, que Lidia va a comentar las diferencias entre pólizas por proyecto o cycle projects y pólizas renovables. Gracias, Albert. Bueno, aunque la mayoría de las sociedades de ingeniería, ¿no?, a día de hoy suelen tener un programa, una póliza anual renovable para cubrir la generalidad de la actividad, sí que ha sido muy frecuente que estos últimos años, como una solución complementaria o incluso en ocasiones sustitutiva a esta póliza anual, se contrataran pólizas específicas por proyecto, ¿no? Las diferencias fundamentales entre estos tipos de seguro es que la póliza anual te cubre toda tu actividad, todo lo que hayas hecho en el pasado, además con retroactividad, mientras que la póliza por proyecto pues, va dirigida a cualquier responsabilidad que surja de ese proyecto concreto, ¿no? Las pólizas anuales, además, tienes que estar renovándolas todos los años, renegociando los términos todos los años en el vencimiento, mientras que las pólizas por proyecto tú la compras ahora y lo pagas ahora con una prima única y ya te da cobertura para un periodo pactado, ¿no? Normalmente este periodo es la duración de los trabajos y además un periodo adicional de notificación durante el cual podemos declarar siniestros que nos lleguen relacionados con ese proyecto concreto, ¿no? Lo habitual en España suelen ser como 5 o 6 años de duración para este proyecto, o hasta 10. Ahora comentaremos, aunque la situación de mercado actual, la verdad que está siendo muy complicado conseguir más. La principal ventaja también de estas pólizas por proyecto y la razón fundamental por la que los clientes muchas veces exigen este tipo de pólizas en los contratos es que el límite asegurado en las pólizas por proyecto es un límite exclusivo para esta obra, ¿no?, para este proyecto. Por lo tanto, está reservado únicamente para cualquier error que cometamos en su contrato, en lugar de que en las pólizas anuales nuestro límite es por siniestro y por año y podría quedar consumido si tenemos más siniestros ese año, ¿no?, en otros proyectos distintos. Y entonces, ¿cómo os avanzábamos? Actualmente el mercado de los single projects, de las pólizas de responsabilidad civil profesional por proyecto, está teniendo un endurecimiento muchísimo peor que las pólizas anuales. Es decir, la siniestralidad de este tipo de pólizas, la verdad que ha sido muy, 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 muy elevada a nivel internacional y, por tanto, a día de hoy, en estos últimos 6-7 meses, muchísimas compañías se han retirado directamente de suscribir cualquier tipo de estas pólizas, ¿vale? La ventaja principal de estas pólizas era pues, la flexibilidad, ¿no? Al final es una póliza a medida de los riesgos concretos de ese proyecto y de las exigencias contractuales que nos pedía el cliente, ¿no? Pero el problema principal con el que nos encontramos ahora es que ya no se pueden cumplir esos requisitos que exigían los clientes, ¿no? Esas coberturas concretas que nos pedían, o cuando se puede, pues tienen un coste elevadísimo. Por tanto, en primer lugar, en caso de tener que suscribir una póliza por proyecto a día de hoy, sería muy, muy importante intentar renegociar estas condiciones con los clientes, ¿eh? Y intentar no asumir, como bien decía Pablo al principio, no asumir obligaciones que nos es imposible cumplir, ¿no? En cuanto a las coberturas, ¿qué más problemas estamos teniendo? Al suscribir este tipo de pólizas, es sobre todo los periodos adicionales de cobertura, ¿vale? Antes se pedían incluso hasta 15 años de cobertura en este tipo de pólizas. A día de hoy el máximo serían 10 o incluso menos, englobando dentro de esos 10 años tanto el periodo de ejecución como el periodo adicional de notificación, ¿vale? En mercados como Oriente Medio o Reino Unido era pues muy frecuente solicitar también coberturas como pues, asegurados adicionales, indemnity to principal o
Y sobre todo la que más nos está preocupando a día de hoy es que se está eliminando la cobertura de pérdida de beneficio, es decir, aquel perjuicio consecuencial que en caso de paralización de actividad pues haya un rendimiento que se ha dejado de obtener, ¿no? O sea, si estamos hablando de un proyecto de rendimiento, como puede ser un parque eólico o fotovoltaico, pues es muy importante que esta cobertura esté incluida, porque si nos la excluyen, pues desde luego que la cobertura se vería enormemente reducida, ¿no? Por hacer unas pinceladas por situación geográfica, como ya hemos avanzado antes, Reino Unido es el mercado actualmente más afectado en las restricciones del mercado asegurador. A día de hoy está siendo muy, muy complicado llegar a poder contratar una póliza de este tipo, ¿no? Y, por supuesto, muchísima restricción de coberturas como había antes, de tener un límite asegurado sin agregado, por ejemplo, que antes a veces era habitual, pues ese tipo de coberturas ya está siendo imposible prácticamente de conseguir, ¿no? En Europa hay muy poco apetito entre las compañías. En España se han retirado casi todos los mercados, hay muy pocos mercados y la duración máxima que estamos consiguiendo, como decíamos, sería de una cobertura de 10 años. ¿Vale? En Oriente Medio pues hay menos problemas de capacidad, los incrementos son un poco más moderados, ¿vale? Pero sin embargo en Australia y en Estados Unidos, pues aunque no hay problemas de capacidad porque hay más compañías, pero los costes y las franquicias son muy, muy elevados, ¿vale? Hay que tener en cuenta que además su regulación local específica cada vez más frecuente que sea necesario suscribir el riesgo desde allí y con capacidad local y no lo podamos hacer desde una compañía europea, ¿no? Entonces, al final esto supone que la prima la va a tener que fijar la oficina de allí, por lo que los costes van a ser mucho más elevados y no vamos a tener tanta oportunidad de renegociar o ajustar las condiciones. Además, tenemos que tener en cuenta también que en el caso de que la emisión sea internacional, ¿no? Que sea en un país fuera de España, pues esto va a conllevar otra serie de gastos adicionales de la emisión de la póliza allí, de impuestos locales, impuestos de reaseguro, etcétera, ¿no? Y también hay que tener en cuenta en las pólizas por proyecto, por supuesto, que varía mucho la situación dependiendo del tipo de trabajo del que estemos hablando, ¿vale? No es lo mismo un proyecto de construcción que un proyecto de rendimiento, como comentábamos, y por supuesto no es lo mismo la labor que haga la ingeniería, ¿no? Si únicamente tiene subcontratada la ingeniería, solamente el diseño, una parte del diseño y por tanto un riesgo parcial, o si estamos hablando de que va a ser project manager también, o que va a ir en UTE, etcétera. O sea que dependiendo también de las circunstancias del contrato y, por supuesto, de los trabajos a realizar, ¿no? Estamos viendo que hay riesgos mucho más agravados que otros y en temas de riesgos offshore, túneles, puentes y energías renovables, pues son los más afectados y con los que estamos encontrando más problema para suscribir estas pólizas, ¿no? Por eso, nuestra recomendación, por supuesto, sería que aquellas sociedades que antes únicamente aseguraban vía pólizas por proyecto, pues si no tienen una póliza anual que cubra un mínimo, unos requisitos mínimos de su sociedad, pues deberían de planteárselo este año dada la situación, porque se pueden encontrar con que no exista posibilidad de cerrar una póliza a medida, ¿no? De los requisitos que les pidan. Y bueno, cedo la palabra a Albert para comentar los programas internacionales. Correcto. Gracias, Lidia. Bueno, aquí en el tema de los programas internacionales, antes de empezar la explicación, estábamos comentando con Pablo, José Manuel y Araceli también y con Alberto, que al final es muy difícil explicar aquí en una webinar particularizando en cada uno de los casos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es explicar un poco las generalidades y lo que realmente aconsejamos y qué diferentes tipos de aseguramiento hay en cuando tenemos riesgos repartidos en el mundo, y a partir de aquí, si hay algún tipo de efectivamente pregunta más relacionada con algo puntual, pues efectivamente la podemos responder, ¿de acuerdo? Entonces, igualmente, informamos que dentro de Mars, en España, tenemos únicamente 2 personas que se dedican únicamente, que no somos Alberto y Lidia, que se dedican únicamente a revisar
regular este tipo de programas, porque cada vez más le damos mucha más importancia, básicamente porque dependiendo si están bien hechos o mal hechos, podemos acarrear, ¿no?, hasta sanciones las propias aseguradoras y el propio cliente y el propio broker. Entonces, hay que al menos tener conciencia de cómo están asegurados los riesgos repartidos por todo el mundo, ¿vale? Entonces, empezaremos con un poco que cuáles son los conceptos básicos de un programa internacional. ¿Qué es un programa internacional? ¿No? Pues es tener la cobertura para los riesgos de nuestra empresa, tanto en la headquarters, ¿no?, la matriz, como en los riesgos que tenemos repartidos por todo el mundo. Esta es la típica pues definición de un programa internacional, pero nosotros también queremos añadir pues el tener conciencia de cómo tenemos asegurado estos riesgos, porque depende de cómo tengamos hecha la póliza, tendrá unas implicaciones, unas otras. Tendremos unas diferentes modalidades o unas otras. Entonces, ¿qué modalidades de aseguramiento hay? ¿No? Pues en función, hay básicamente 4 modalidades. Hay la cobertura admitted, que es cobertura a través de una póliza emitida en el país donde se encuentra el propio riesgo y efectivamente con una aseguradora registrada y con licencia local para operar en este país. Está la cobertura non-admitted, que es la cobertura a través de una póliza emitida fuera del país donde está el riesgo y con una aseguradora que no tiene licencia para operar en este país donde realmente está el riesgo. ¿De acuerdo? También está la cobertura LPS o FOS, que es libre prestación de servicios o freedom of service, que al final es cobertura directa como la que se está dando en países de la Unión Europea / pues, Espacio Económico Europeo, ¿no? Y cobertura en interés financiero, FIC, FINC o IF, ¿no?, que encontramos en diferentes pólizas, que al final aquí no es dar cobertura al riesgo en sí mismo, sino a la pérdida de la sociedad matriz como consecuencia de un incidente en una filial que pueda tener en repartida, ¿no? Asimismo, sí que es verdad que hay algunos países donde el non-admitted está permitido y hay otros países donde el non-admitted no está permitido. O sea, al final tener cobertura en un país en concreto desde una póliza emitida fuera de este país puede ser permitido o no puede ser permitido. Entonces, si nos fijamos en el mapa mundi, vemos que hay 4 colores, que creo que es bastante ilustrativo. Entonces, cada uno de estos hacen referencia efectivamente a un tipo de cobertura, pero siempre visto desde la óptica en que la sociedad matriz está en España, ¿vale? Si tengo una sociedad efectivamente filial y si tengo una sociedad filial fuera del Estado español. Entonces, primer ejemplo, si empezamos por tener el caso en que nuestra matriz está en España y una filial en países que conforman la Unión Europea o Espacio Económico Europeo, nos encontramos que, salvo aquellos casos en que se necesite póliza obligatoria como la Employers Liability en UK y autos en varios países, salvo esos casos, podremos cubrir el riesgo desde el país de la matriz sin necesidad de efectivamente emitir póliza local. Efectivamente, con lo que ello conlleva y con todo lo que sabemos. Entonces, ojo, matizamos. Teniendo en cuenta la situación actual y sabemos que a partir de 1 de enero, ¿no?, pues empieza el hard Brexit, esta es la foto hoy en día. Entonces, en UK, a partir del 1 de enero, se valorará diferente. No entrará dentro de la Unión Europea, por tanto, pasará a ser como los países de color rojo, que más adelante comentaremos. ¿De acuerdo? Entonces, es una foto a día de hoy. Seguimos. Los países de verde, donde nos mostramos el non-admitted, donde dicen que, o sea, por su regulación, el non-admitted está permitido. Al final es que se permite o no se prohíbe expresamente cubrir el riesgo desde fuera del país de su localización. Sin embargo, como todo y como todas las tipologías de cobertura, no podemos generalizar, tenemos que ir al fondo del asunto, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos efectivamente es un país en su globalidad non-admitted, permitted, pero cada uno de los estados tiene una regulación diferente. Tenemos que indagar en cada uno de los estados donde tengamos la filial si realmente está permitido o no tener póliza, cubrir el riesgo local desde una póliza desde fuera de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Y para finalizar, pues efectivamente comentaremos los países de color rojo, ¿no? Son todos aquellos donde la cobertura non-admitted no está permitida. Eso, al final, el propio país, por su regulación estricta, nos indica que efectivamente no podemos expresamente cubrir los riesgos de ese país desde una póliza hecha o realizada o emitida desde fuera de este país. Entonces, ¿qué situación? En estos casos de los países en rojo, non-admitted, not permitted o non-admitted no está permitido, ¿qué opciones tenemos entonces
para dar cobertura, solución a estos riesgos? Pues efectivamente, o emitir una póliza local en este país, al final póliza local es que dependa una póliza local de la póliza máster, o también incorporar en la póliza máster la cláusula de interés financiero, que al final, como os comentaba antes, no es cubrir el propio riesgo, sino que sería cubrir el interés que tiene la matriz en la pérdida que ha tenido la propia filial, ¿no? Hay implicaciones importantes en estos países del non-admitted, not permitted, que al final tendremos que tener en cuenta cuando hay un siniestro. Que, por ejemplo, si hay póliza local, cuando hay un siniestro en los países en rojo, efectivamente se va a indemnizar localmente con la moneda local. Me invento, si es un país México, por ejemplo, y hay un siniestro en México con la filial en México, se va a indemnizar en pesos mexicanos, pues ya ahí mismo, ¿no? Entonces, si en estos países como México no hubiese póliza local, pues se va a indemnizar en España y en euros, con todo lo que implica trasladar la propia indemnización a este país cuando sea necesario, ¿de acuerdo? Entonces también pasa lo mismo con los certificados, ¿no? Entonces, en los países de rojo no podrán aparecer como asegurados en la póliza máster, por tanto, para tener un certificado de cobertura como tal, se deberá tener una póliza local en el país de donde está el riesgo, ¿de acuerdo? De hecho, hay dos colores que no hemos comentado, que es el amarillo y el azul, que lo hemos querido diferenciar porque al final son un espacio económico europeo. Lo hemos querido diferenciar de esta manera porque para que veáis cómo nos pueden ver, al menos de España, Unión Europea, desde fuera, ¿no? Desde la óptica desde fuera. Por tanto, por ejemplo, si la matriz está en Estados Unidos y tiene la filial en España, ¿no? Entonces, países como España, Francia, Italia, Polonia e Irlanda son como los rojos, ¿no? Son como los países rojos del non-admitted, not permitted. Por tanto, para cubrir un riesgo en España, cuando la matriz está situada en otro país, se necesitará tener o póliza local o que la póliza de la máster tenga incorporada la cláusula de interés financiero. Y otros países como Noruega, Finlandia, Dinamarca, Alemania y tal, pues, y OK, de momento, se puede cubrir el riesgo, o sea, el not permitted está permitido, por tanto se puede cubrir el riesgo desde la póliza de la máster, ¿de acuerdo? Esto es desde la óptica de que la matriz estuviese desde fuera. Pues creemos que es información relevante. Entonces, en base resumiendo mucho, ¿no? Entonces, en base a todo lo comentado, es un muy buen momento para revisar todos vuestros programas internacionales, ¿no? Entonces, preguntarnos, ¿necesito realmente póliza local? Si es un país non-admitted, si nos permite, cómo lo hacemos, si lo tengo bien estructurado en la póliza. Efectivamente, si la estructura de la póliza, que se ajusta a mi empresa, si realmente no es lo mismo estructurar una póliza, hay un programa internacional para una empresa con facturaciones muy grandes que muy pequeñas, ¿no? Entonces, se tiene que ajustar a cada una de las empresas. Entonces, básicamente lo hacemos porque en caso de siniestro no haya ningún gap para vosotros en el caso de indemnización, ¿de acuerdo? Entonces, lo último que queremos es esto, ¿no? Que al final es nuestra labor y al final nos preocupamos por el deber de las empresas. Entonces, nosotros como broker internacional tenemos presencia en más de 130 países y a partir de aquí colaboramos a gestionar la coordinación entre los países, ¿no? Por ejemplo, pues Lidia y yo seremos, en caso de que cuando necesitéis el programa internacional, seremos la central, como dijimos, y coordinaremos con cada uno de los países, dándoles la información que precisen para la emisión de esas pólizas locales y análisis de las coberturas, ¿no? Bueno, creo que estamos dentro de tiempo, ¿no? Araceli, ha sido un resumen, creo que a lo bestia, pero creemos que muy necesario para vuestro conocimiento. Entonces, para hacer un poco el closing, Lidia os comentará 4 datos más y... Bueno, muchas gracias a todos y os dejamos aquí nuestros datos de contacto si tenéis cualquier duda más concreta que queráis comentar con detalle. Y bueno, dejamos tiempo para ver si tenéis preguntas, consultas, etcétera, e iniciar un poco de debate. Sí, sí. Bueno, yo daros las gracias porque tanto a Lidia como a Albert, porque estos temas de los seguros, la verdad que son siempre densos, son siempre densos, ¿no? Tienen un lenguaje muy, muy particular. Entre paréntesis pongo farragoso a veces, ¿no? Pero la verdad que habéis sido, pues yo creo que son muy didácticos y la verdad que muy interesante, ¿eh? El mapa de colores rojo-verde, yo creo que algunos nos lo vamos a poder tatuar para poder utilizarlo en el futuro. Bueno, yo creo que a partir de ahora efectivamente se abre la ronda de preguntas. Yo, pues lanzaros alguna, ¿no? Antes de quizás de leer las que ya está escribiendo la gente.
Efectivamente, o sea, hemos comentado antes el tema del mercado de UK y lo del Brexit. Albert, yo creo que lo has mencionado un poco de pasada, ¿no? Diciendo que efectivamente el Brexit duro que empieza en enero, pero veo que tampoco le has dado como excesiva importancia, en el sentido de que, bueno, pues estará el Brexit, habrá que renegociar pólizas. Bueno, ¿No como era es uno de así? los puntos a comentar, o es más interpretación mía, que lo he, podríamos decir, dejado demasiado a la ligera. No, aquí básicamente lo que vemos es que efectivamente el Brexit también es uno de los muchos puntos que se ha tenido en cuenta en el hard market, ¿no? Hard Brexit, hard market de hoy en día. Pero sí que es verdad que tenemos clientes donde, por ejemplo, tienen póliza local tienen riesgo local en UK, que de momento la aseguradora hasta 31/12 dice, pues te lo cubro en el EPS y a partir de 1 de enero, pues te voy a hacer una póliza local dependiendo del programa. Entonces, dependiendo de la aseguradora, aquí sí que es dependiendo del mercado asegurador, se valora de una manera o de otra. Entonces, a partir de un año, ¿qué va a pasar? Pues efectivamente, como el mercado está tan volátil y vemos que hay tantas magnitudes que pueden afectar al coste y a las condiciones de los programas de seguros, vamos a ver a partir de 1 de enero. Claro. Lo que Para sí que que os es verdad hagáis... perdón, Lidia, lo que sí que es verdad que Lloyds como tal, que es donde está la propia capacidad de los sindicatos, sí que abrió oficina, una sucursal, bueno, dijésemos en Bélgica. Entonces, dependiendo del riesgo, la estampa puede utilizar una doble estampa. O sea, entonces, en el caso de partir de 1 de enero, seguramente las estampas no, pues serán de Bélgica, en este caso. Y una cosa que también nos ha comentado Lidia al tema de los single projects, el panorama también que nos pinta es un poco negro, ¿no? Porque parece ser como si fuese una cosa del cual las propias aseguradoras están huyendo, ¿no? Entonces, esto es un tema que se va a abandonar y si se abandona, se va a abandonar, que puede abandonarse o que puede no ser al final útil, ¿cuál es la alternativa? Pues al final, nosotros lo que recomendamos es tener una póliza anual con una cobertura, digamos, mínima, y que de ahí ya, si fuera necesario ampliarlo para X contratos, intentar hacer algo en exceso de esa póliza anual. ¿Vale? Porque a día de hoy lo hemos pintado un poco negro porque justo estos últimos 3 meses está siendo muy negro la colocación de este tipo de pólizas, ¿no? Y parece que no va a mejorar a corto plazo, ¿no? Ojalá no sea así y haya más posibilidades, ¿no? Pero ahora mismo, este final de año, nos estamos encontrando que la mayoría de los mercados con los que colaborábamos habitualmente y que hacían este tipo de pólizas como algo habitual, han cerrado el ramo. De momento, que no quiere decir, como esto está en continuo movimiento, no quiere decir que a lo mejor en marzo pues decían otra vez empezar a hacer este tipo de pólizas otra vez. Pero de momento está siendo muy complicado, sobre todo en determinados proyectos. Tema de renovables especialmente está siendo muy, muy complicado. Y en este tipo de single projects y tal, cuando vamos en consorcio, la verdad es que parecen como muy adecuados, ¿no? Y pues en consorcio vamos a tener entonces que ir a lo que dices, ¿no? A nuestras pólizas anuales. Claro, a la póliza anual, que haya una cobertura específica para UTEs y, claro, y al final si todos tenéis cobertura y en vuestras pólizas anuales y todos tenéis también cobertura en UTEs sin problema, pues no debería haber problema, ¿no? Aquí sobre todo es el tema de los requisitos de los clientes, ¿no? Este tipo de pólizas yo creo que era una exigencia contractual muchísimas veces, ¿no? Y entonces eso es lo que va a ser más complicado de hacer entender a los clientes, ¿no? O sea, yo creo que nosotros intentamos transmitir, las compañías nos transmiten a nosotros transmitimos a nuestros clientes y luego vosotros sois los que, claro, que le tenéis que intentar explicar al cliente que es que esto ha cambiado, ¿no? Y que lo que pedían hace 2 años como algo habitual ya no lo es. Entonces, claro, que es muchísimo más costoso, que al final pues los honorarios no salen a cuenta con determinadas exigencias, ¿no? Sí, Lidia, me quería haberte preguntado precisamente de esto. Vosotros, como corredores de seguros, ¿acompañáis a vuestros clientes en alguna ocasión ante la negociación de un tercero, de un cliente final que aparece con unas exigencias irracionales? Es decir, mira, esto no se puede asegurar, esto tal, esto cual. Correcto. ¿Ayudáis a Sí. causar en algo razonable? ¿Colaboráis con las ingenierías? Sí, por supuesto. De hecho, tenemos, bueno, ahora por supuesto vía Zoom, pero tenemos reuniones con los clientes de nuestros asegurados, efectivamente, que ellos también tienen pues sus abogados o sus asesores, que son los que les están marcando esos requisitos. De hecho, en alguna ocasión directamente
en esas reuniones ni siquiera está la ingeniería y el cliente, sino que directamente nos mandan a nosotros a que intentemos llegar a un acuerdo para poder llegar a un entendimiento, ¿no? Porque claro, es que es la situación que hay, es que si no al final pues nadie va a participar, ¿no? O igual el contrato se queda desierto también en alguna ocasión, porque Sí, claro, o rebajan las exigencias o es que nadie lo puede cumplir. Siempre hay algún imprudente que acepta Ya, que no puede asumir y luego termina desapareciendo. claro. Yo tenía una duda así un poco genérica. Yo entiendo que de alguna manera las aseguradoras finales tendrán algún tipo de calificación de riesgo a las empresas, si son AAA o si son tal, o esto no existe. Y de existir entiendo que será más fácil conseguir cierta flexibilidad para asegurar algunos riesgos, incluso honorarios, bueno, no honorarios, sino incluso precios más bajos a empresas que han tenido menos conflictos o que ofrezcan menos garantías, o realmente en el sector nuestro no está tan desarrollado este tema. Sí, bueno, en cuanto a calificación, bueno, lo que más se tiene en cuenta sobre todo es la siniestralidad. O sea, al final las compañías, estos ratios, estos incrementos de los que hablábamos es una media, pero claro, luego la compañía tiene que ir a vuestro caso concreto de vuestro histórico de siniestralidad, ¿no? ¿Y qué pasa? Que muchas veces también hay muchas sociedades que cuando la compañía has tenido un siniestro muy importante y te quiere subir la prima, pues a lo mejor te cambias. Entonces, se da la circunstancia de que hay muchas sociedades que han ido cambiando mucho de mercado asegurador, entonces al final todo el mercado tiene conocimiento de esa siniestralidad, ¿no? Al final también como los mercados no son muy amplios, porque al final estamos hablando de que son unas compañías muy concretas las que aseguran este tipo de riesgos, al final son conocedoras de todos los siniestros a nivel internacional importantes y los propios suscriptores de los riesgos se interesan mucho en conocer pues vuestro histórico, en qué sois especialistas, ¿no? Eso también es a lo que nos referimos con hacer una salida a mercado más amplia y dando mucha más información, ¿no? Poder dar a las compañías un histórico cuanto más amplio mejor, vuestro tipo de gestión de riesgos que hacéis internos, o sea, hacerles un poco más partícipes, ¿no? que antes, para que, digamos, puedan ajustar los términos que a nivel internacional les dan, pero intentar hacer un poco más de excepción en el caso concreto, ¿no? Está claro, Lidia. Araceli, yo creo que tenemos que Vamos a pasar dar paso a de las los oyentes, preguntas, ¿no? a Sí. las preguntas de los asistentes, que algunas ya las habéis ido contestando. Nos preguntan sobre todo, por ejemplo, una sobre las UTEs y nos dicen si la tendencia, que es que cada vez más se va en UTE, si es suficiente que con cada socio aporte su seguro de responsabilidad particular o es recomendable contratar una póliza específica para una UTE o una póliza de single project. ¿Qué opináis vosotros? ¿Contestas tú, Albert, o yo? Sí, a ver, normalmente cuando tenemos muchos clientes, efectivamente, y pues vuestra actividad hace mucho que vayáis en UTEs, sí que es verdad que normalmente, dependiendo de la UTE, los trabajos que se puedan hacer, efectivamente, aportando cada participante de la UTE su póliza de RC profesional puede ser suficiente, ¿vale? Dependiendo de las exigencias del cliente. Hay otros casos, efectivamente, en que la propia UTE necesita contratar una póliza de RC profesional, dependiendo si los trabajos son muy específicos o de un volumen muy elevado. Y efectivamente, como último punto sería que la propia UTE contratase un single project, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor? Bueno, al final tenemos que ir a mirar caso por caso, pero efectivamente las tres soluciones que comentas, ¿no? Si cada uno aporta su póliza por el porcentaje de la UTE que tenga, o la propia UTE tenga póliza, o la propia UTE contrata póliza single project, serían viables. Viables dentro de lo que ofrece efectivamente el mercado, ¿eh? O sea, efectivamente. No sé si Noelia iba por aquí me parece que ha sido Noelia, ¿verdad? La que ha hecho la pregunta. Entonces no sé si ha sido la respuesta en este sentido. Muy bien, Albert. Luego, en la diapositiva que habéis mostrado antes del mapa, yo creo que ha habido alguien a quien no se le ha quedado muy claro y nos pregunta que si la matriz está en España, ¿los amarillos Sí. serían verdes o rojos? O... Sí, de hecho, sí, correcto. A ver,
Los países marcados en amarillos y azul básicamente son los que están en el espacio económico europeo, ¿vale? Por tanto, los que se rigen por LPS. Entonces, si la matriz está en España, los países que están en amarillo y azul serían LPS. Aquí, pues como si los pintamos en marrón todos juntos. Entonces, los hemos querido pintar de dos colores diferentes para que veáis la óptica que tienen estos países mirados desde fuera. O sea, mirados de si la matriz está en un país tercero. Entonces, si la matriz está en España y tengo una filial en Francia, se va a cubrir por el LPS. Entonces, se puede cubrir el riesgo desde España, efectivamente. Luego nos preguntaba Diego de Intexa en NASA, nos dice que según los gráficos iniciales de vuestra presentación, dice, claro, viendo la situación, cómo va evolucionando, si se podría ser que se llegara a desaparecer esta línea de negocio de las aseguradoras, o que visto el incremento lo que haga es expulsar a algunas ingenierías que no tengan capacidad por el coste de contratar estos seguros. Claro. A ver, al final el riesgo está ahí. O sea, al final tú por hacer una actividad tienes un riesgo y ese riesgo pues lo puedes transferir al mercado asegurador contratando una póliza o no, ¿no? O puedes decidir asegurarte a ti mismo. Entonces, efectivamente, esperemos que esto que no llegara a desaparecer. O sea, lo que creemos que sí que está pasando es que está aumentando mucho más los niveles de retención por parte de las empresas. Obviamente las franquicias están siendo mucho más elevadas y que por tanto es ese dinero el que pone el asegurado por delante, ¿no? O incluso se están planteando pues cautivas, etcétera, o sea, programas de autoaseguro, autorretención del riesgo. Y al final tener una póliza, pero por encima de esas franquicias o esas cautivas, para riesgos más elevados, ¿no? O sea, para cubrir cosas importantes. Pero efectivamente esto necesariamente, si hablamos de incrementar franquicias, pues supone que tiene que haber una gestión del día a día mucho más elevada por parte del asegurado, ¿no? Porque todas las reclamaciones que estén por debajo de esa cuantía van a tener que asumirlas la propia sociedad, ¿no? Con lo cual... De hecho, creemos que los mercados de asegurados podrían llegar a no ofrecer términos en la RC profesional si no se estuviesen ejerciendo estas modificaciones en las condiciones, porque al final en UK están ratios de siniestralidad por encima del 100% en las propias aseguradoras. Entonces, creemos que el mercado se está reajustando hacia unas condiciones muy, muy duras, pero para el mismo tipo de no dejar de ofrecer términos en este sentido. Pero, bueno, al menos desde la óptica del broker o de los corredores, ¿no? Preferimos que se sigan al menos teniendo términos a no que no hayan. Entonces, de momento siguen habiendo. Las aseguradoras no se están viendo, pero con condiciones mucho más restrictivas. Y al final todo esto que hablamos son temas generales, o sea, que luego hay que atender al caso concreto, de la facturación concreta de esa sociedad, de los trabajos concretos que hace esa sociedad y de su histórico, de si ha tenido reclamaciones importantes o no. ¿No? O sea, claro, que entiendo que una ingeniería pues más o menos pequeña que no haya tenido reclamaciones y no haga renovables, por ejemplo, pues a lo mejor no tendría tanto problema, ¿no? Eso es. Una consulta rápida. Cuando habéis hablado del tema de primas y de lo que han variado, que han subido tanto, ¿no? Tanto en UK, habéis pasado por UK, por USA, por América, por Australia y tal. ¿Y qué pasa con Asia y con África o Norte de África? Eso nos olvidamos de ellos ya directamente. No queréis hablar con nosotros al respecto de estos países. No, la verdad es que básicamente efectivamente hay información al respecto, pero la sensibilidad queremos de la mayoría de los clientes está focalizada en estos territorios. Hemos puesto esta información, sinceramente. Entonces, efectivamente, si hubiésemos puesto información de Norte de África y lo que es Singapur, Asia, etc., es que van en la misma línea. Es que van en la misma línea de aumentos de costes. O sea, no hay ninguna región donde hoy en día tengas bajadas de prima, sinceramente. En términos de RC profesional. Sospechaba que a lo mejor se habían salido del gráfico las subidas en ciertas áreas y habéis decidido no exponerlas. Muy bien. Oye, pues yo no sé si tenemos alguna consulta más. La verdad es que... Un par más. A colación de esto nos preguntaban también si existen países donde no actúan las compañías de seguros. O está todo cubierto. No, o sea, por ejemplo, países donde...
o sea, por ejemplo, en Sudamérica hay poca capacidad. Por ejemplo, nos hemos encontrado, sobre todo, clientes sudamericanos, clientes con filial en Sudamérica que van a hacer un contrato para una empresa americana, ¿no? Y que la empresa americana les exige 10 millones de ERTE profesional en euros en México, en Colombia. O sea, no hay capacidad de 10 millones de ERTE profesional en Colombia. O sea, no hay. Entonces, lo que hemos comentado va ligado con el tema contractual. Antes de pasar a decir, sí, lo que hemos comentado, ¿no? Sí, no te preocupes, yo te lo hago. Antes analicemos el contrato y decimos, ostras, vamos a ver si hay la capacidad suficiente en ese país en concreto. Pero no es que no haya en un país en concreto la propia capacidad como tal, sino es que puede que sea más o sea menos. Oye, Albert y Lidia, ¿podemos disponer de esta breve presentación que habéis hecho para que los asociados que quieran tenerla la puedan tener? Muy bien, pues muchísimas gracias. Sí, por supuesto. Desde luego es que estamos viviendo unos cambios tremendos, ¿no? Estábamos en el pasado acostumbrados a, bueno, pues a los modificados de obra y estas cosas, pero no a que hubiera tanto litigio, ¿no? Y que al final se acudiera al seguro para cualquier cosa, y que ya no es una tendencia únicamente de inversores privados en el mundo, sino que está siendo incluso en España de administraciones públicas. O sea, el IR, en fin, estamos complicando mucho las cosas. Yo intuyo que, bueno, he visto que en Oriente Medio los crecimientos son menores, países con tradición de llegar a acuerdos, de negociar, de buscar soluciones, pues a lo mejor quizá los incrementos son menores. Pero es verdad que esto es un término cada vez más importante de los gastos generales de las empresas y que cada vez suponen un porcentaje más significativo de la cifra de facturación, ¿no? Y es un tema cada vez más delicado. Oye, yo quiero felicitaros porque a los que no estamos todos los días metidos en esto, nos habéis estructurado la mente y nos la habéis ordenado muy bien, ¿eh? Es que es mucha información en poco tiempo, entonces por eso también hemos incorporado nuestros correos, por si hay alguna consulta más profunda que nos quieran hacer en términos, ¿no?, particulares, ahí nos la pueden hacer también. Tenemos una última pregunta ya más genérica que nos preguntan sobre cuáles serían los límites máximos de cobertura a los que nos podemos comprometer, o si hay una regla proporcional, un poco para intentar saber en qué márgenes nos podemos mover. O sea, depende también de la facturación, ¿vale? Porque antes, por ejemplo, era también muy frecuente que aunque una empresa facturara 5 millones, me imagino, por poner un ejemplo, tuviera límites asegurados de 15. Y eso a día de hoy, por ejemplo, también está siendo complicado de conseguir, no por tener 15, sino porque las compañías consideran que no tiene sentido que puedas llegar a tener obligaciones tan altas en comparación con tu facturación, ¿no? Depende de qué estamos hablando. Por ejemplo, en el tema... depende si son pólizas anuales, si son pólizas por proyecto, etcétera. Pero sí que os adelantamos que hemos tenido clientes que este año, en la renovación de este año, han tenido que reducir el límite porque o era muy, muy complicado cerrar los límites que venían teniendo de años anteriores, por falta de compañías, por falta de interés, etcétera. O bien también porque los costes, claro, estamos hablando de incrementos totalmente desorbitados, ¿no? Entonces, como límites máximos en un programa anual, tenemos programas de 20, 30 millones, pero claro, con muchas compañías metidas, mucha estructura de capas, porque hay muchas compañías que no entran en las pólizas primarias, sino que únicamente están interesadas en entrar en excesos, ¿no?, de cobertura. Pero bueno, es complicado. Sí. No sé, Albert, si quieres dar un poco más de... Luego también será caso a caso, ¿no? Es que claro, que depende de los riesgos que asumas y los riesgos que cubras. Claro, si tú vas, por ejemplo, si haces... Hay riesgos que no se pueden cubrir de ninguna manera, que no es cuestión de precio, es que no se cubren. Hay otros
En fin, y si están limitados, en fin, pues depende, ¿no? Claro. Por ejemplo, si haces coordinación de seguridad de salud o PRL, únicamente, si tu actividad de la empresa es vender honorarios de estas dos actividades, es que ningún asegurador no vas a encontrar más de 10 millones de suma asegurada. Es que segurísimo aquí en España, porque hay pocos asegurados que lo hagan. En cambio, si tú haces cualquier actividad, todas las actividades de ingeniería, ya sea técnico-industrial, que podáis ejercer sin ningún problema, efectivamente, con las condiciones que tiene el mercado, pero efectivamente, de momento capacidad no, de momento no falta. Con más aseguradores dentro del riesgo, pero no, de momento no falta. Claro. Don José Manuel, te toca clausurar a ti, salvo que haya llegado alguna última pregunta. Yo creo que ya... Sería, aparte de los seguros de responsabilidad civil, ¿qué otros servicios proporcionáis que les puedan ayudar a las empresas? Mira, nosotros somos consultores de riesgos, ¿vale? Y broker de seguros. Es decir, hay una parte de la empresa que solo se dedica a la consultoría, que es lo que os ha comentado Albert cuando hablaba de la mitigación, gestión de riesgos, ¿no? Porque hay un departamento muy importante de Risk Advisory, ¿no? Que simplemente tienen técnicos, tienen ingenieros, informáticos, abogados, de todo, ¿no? Para analizar los riesgos de la empresa y bueno, intentar pues ver si hay alguna forma de mitigar esos riesgos, ¿no? Y ya cuando no se pueden mitigar o hacer nada más, pues ya es cuando hay que decidir si se transfiere al mercado asegurador ese riesgo, ¿no? Que ahí es donde entraríamos nosotros, que estamos en la parte de mediación de seguros, broker de seguros, para colocar los programas con las compañías, ¿no? Y por supuesto, tratamos todos los ramos de seguros. O sea, nosotros estamos en el departamento de riesgos financieros y profesionales, que es donde están las pólizas de los directivos, de D&O, crimes, ciberriesgos, y nosotros en concreto la responsabilidad civil profesional, ¿vale? de los técnicos. Pero luego hay muchísimos ramos de seguro, de crédito y caución, hay también departamentos de asesoría de fusiones y adquisiciones, de inversión, ¿no? de todos los tipos, la verdad. O sea, que cualquier duda que tengáis, también hacemos aviación, o sea, hay un departamento especializado de construcción, ¿vale? Para todo riesgo de construcción, la responsabilidad civil general de las constructoras y bueno, contratistas, etcétera. Y bueno, energía, todo lo que os podáis imaginar. Pero si tenéis alguna duda en concreto, pues nos decís sin problema. Bueno, pues Lidia, Albert, mil gracias, mil gracias por vuestra participación. Muchísimas gracias a vosotros. Yo creo que ha sido todo muy didáctico y, oye, ya iniciamos aquí yo una andadura de la mano de entre Marsh y Tecniveria que seguro que será fructífera. Bueno, y a todos los asistentes también muchísimas gracias. La verdad que esto nos impulsa a seguir haciendo webinars, que yo creo que vamos a batir un récord en breve, ¿no? Gracias al impulso de Pablo, que no deja de animarnos a hacer webinars. Y nosotros queremos también trasladar el impulso a todos vosotros, a los asociados y no asociados, para que colaboréis con Tecniveria, que seguro que esto nos ayudará a fortalecer el sector. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos en el siguiente webinar, que yo creo que es ya mismo, ¿no? O sea que seguro que estableceremos otro. Un saludo a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.